Bienvenidos a la presentación del Grupo 3 conformado por Andrés Paladines, Carlos Narváez y mi persona Cristian Quiñones. En este video revisaremos el primer avance del rediseño de la vía entre Villonaco y Cera para la materia de construcción de carreteras 2. En el índice de contenido primero revisaremos el diseño geométrico horizontal y haremos un breve repaso de todo lo que hemos visto en el ciclo anterior, para después empezar con el diseño geométrico vertical y transversal. Asimismo revisaremos los movimientos de suelos y finalmente terminaremos con el proceso en Civil 3D y los planos. Bueno, como parte del diseño geométrico horizontal, lo que tenemos primero sería que en ese apartado se efectúa una revisión integral, la propuesta de la vía desarrollada en el proyecto de construcción de carreteras 1. Y bueno, ese análisis que considera diversos factores clave, entre los que pueden destacar la velocidad de diseño, radios de curvatura, peraltes, entre otros más. Además, tomamos en cuenta lo que son las informaciones recopiladas en etapas previas e investigaciones previas. Y también tenemos otras variables como el volumen del tránsito, eh, el radio mínimo de curvatura, el ancho de la calzada, el peralte, el bombeo, entre otros parámetros que también tenemos de diseño. Bueno, también tenemos que de acuerdo a lo estipulado en la norma vigente, que sería la MOP en Ecuador, y en base también al tránsito proyectado, el cual obtuvimos un TPDA de 623 vehículos. Según la normativa, como lo había mencionado previamente, contamos con una clase de la vía. En nuestro caso es una carretera de clase 3, la cual también sería para una carretera de 2 carriles y ruta terciaria. Además, teniendo en cuenta la categoría asignada a la vía, la topografía, también la velocidad específica, entre otros parámetros más, tenemos como que para la calzada se recomienda un ancho de 670 metros y también para el vehículo se posee una anchura de 259 metros según la normativa. Y bueno, aparte, el ancho de calzado adoptado, como se había mencionado, que era de 670, se lo distribuye en 2 carriles de 35 metros cada una, según la normativa AASHTO del 2011. Además, se ha establecido un valor de espaldón de 1 metro de ancho, junto con la definición en las cunetas y la incorporación de sobreanchos, tanto cóncavas como convexas, cuyas especificaciones se desarrollan en apartados posteriores. Y bueno, los valores y parámetros que les acabo de mencionar correspondrían a lo que es em, los parámetros de diseño, la categoría de la carretera y los valores de la calzada. Y bueno, por un resumen, los parámetros de diseño, nosotros tenemos diversos parámetros de diseño que se van a ver reflejados en una tabla posterior, además de una categoría de la carretera que es conforme al TPDA, que en este caso sería una clase tipo 3, y tendremos valores de calzada que vendrían a ser de 670 metros y por cada carril de 335 metros cada uno. Bueno, ahora contamos con la siguiente tabla de parámetros de diseño, como lo había mencionado previamente, en la cual contamos con la clasificación de la carretera, que sería terciaria, la topografía, que en este caso sería montañosa, durante el recorrido de la vía Villonaco-Cera, que es la que analizamos. Tenemos un volumen de tránsito diario de 300 a 1000 según la normativa MOP, una velocidad de diseño de 60 kilómetros por hora, una clase de pavimento asfáltico, un peralte máximo del 10%, una pendiente máxima del 9%, una pendiente recomendada del 7%, un radio máximo de curvatura de 110, una longitud mínima de espiral de 40, entre tangencia mínima de 80 metros, un ancho de calzada de 6.7 y un bombeo del 2%. Y esto sería la tabla de parámetros de diseño que se tendría que tomar en cuenta para el diseño. Bueno, luego procedemos con lo que vendrían a ser los parámetros a considerar, que vendrían a ser 5 parámetros en específico, que serían las velocidades, radio mínimo, el tipo de pavimento, las pendientes y el trazado planialtimétrico. Primero, empezando por las velocidades, tenemos que se cuenta con 2 tipos de velocidades, velocidad de diseño y específica. Y bueno, según el tipo de carretera, nosotros obtenemos, según la normativa MOP, que el valor que vamos a utilizar para nuestra carretera es de 60 kilómetros por hora. Luego tenemos el radio mínimo, que se toma en cuenta los siguientes valores. El factor de fricción, que en este caso sería de 0.23, y la velocidad de diseño que habíamos mencionado de 60 kilómetros por hora. Y en base a esto se adopta los valores mínimos del radio de curvatura, que según la normativa MOP, en este caso sería de 110 metros. Luego tenemos el tipo de pavimento. En este tramo analizado de Villonaco-Cera se cuenta con una superficie de rodadura de tipo asfáltico y que, bueno, que comúnmente se lo conoce como pavimento flexible. Luego tenemos como valores dependientes 2 parámetros importantes, la pendiente máxima y la recomendable o sugerida. Como en la inclinación máxima tenemos un valor del 9% y como sugerido recomendable del 7%, que sería la más adecuada, ya que esta favorece a la estabilidad en el ascenso para los vehículos. Luego, finalmente, tenemos lo que sería el trazado planialtimétrico, el cual se examinó la uniformidad geométrica en ambas direcciones de la carretera y se tiene que tomar en cuenta 3 criterios importantes. Y bueno, el primero sería el criterio 1, que toma en cuenta la velocidad de diseño y la velocidad real de operación y la relación entre estas dos. Luego tenemos la armonía de velocidades de operación entre segmentos continuos, que vendría a ser el criterio 2, y la comparación entre la fricción lateral disponible y la requerida en curvas específicas, que vendría a ser el criterio 3. Y bueno, los resultados obtenidos nos indica que la mayor parte de la vía se tiene calificaciones buenas o aceptables según los valores obtenidos dentro de la aplicación de IHCDM.
y también tenemos que hay pocos tramos en los que se tiene una calificación mala. Para empezar con el trazado vertical, primero consultamos la normativa de la MOP. Determinamos que la carretera es de clase 3 por su TPDA, lo que define casi todos los parámetros. Determinamos los coeficientes de K12 para las cuevas convexas y 13 para las cóncavas, y una longitud mínima de 170 metros. La pendiente máxima según la tabla de la MOP es del 7%, pero aplicamos la nota 4 que dice que en terrenos montañosos de clase 3 se permite hasta el 9%. Esto no busca mantener una pendiente constante, sino dar al conductor un tramo de descanso tras una bajada fuerte, con un límite de 500 metros. Luego calculamos la pendiente de cada tramo. Si es menor al 3% es terreno plano o si es mayor al 3% es un no plano. Esto define qué fórmula aplicar para calcular la distancia de parada. Y definimos la longitud de la curva vertical si es cóncava o convexa, aplicando dos condiciones: si la distancia de parada es mayor o menor que dicha longitud. Para evaluar la visibilidad a lo largo del trazado, primero utilizamos el software de Civil 3D que nos permitió modelar el terreno y el perfil longitudinal. Con esta herramienta generamos los diagramas de visibilidad mediante parámetros establecidos para la altura del ojo y del conductor y del objeto. El software identificó automáticamente los puntos donde la visibilidad es insuficiente y comparó la distancia real disponible con la mínima requerida. Esta es solo una pequeña sección de toda la tabla donde se puede ver que la visibilidad pasa a cumplir de un tramo a otro. Aquí se indican las estaciones, la distancia de visibilidad actual, la mínima exigida y si en este punto cumple con el criterio de visibilidad. Para el rebasamiento se filtraron los puntos que cumplen con la distancia mínima requerida y se agruparon en tramos continuos, garantizando que el conductor mantenga una línea de visión clara durante toda la maniobra. Así se definieron los sectores aptos para adelantamiento en la tabla. Siguiendo los principios fundamentales de coordinación planiltimétrica entre el trazado en planta y el perfil longitudinal, se llevó a cabo un proceso de revisión del ajuste del alineamiento correspondiente al tramo de la carretera entre Villanaco y Cera. Este ajuste geométrico se realizó mediante la utilización de la herramienta de Civil 3D, tal y como se aprecia en esta figura. Esta plataforma nos permite modificar con detalle el trazado, asegurando que cada elemento cumpla con los criterios normativos y de percepción visual necesarios para este tipo de vías. Durante este proceso también se puso énfasis en aquellos tramos donde las curvaturas coinciden con curvas horizontales, ya que estos sectores requieren una mayor atención para evitar discontinuidades visuales y cambios bruscos que puedan comprometer la seguridad vial. Se adoptó también como un criterio técnico la coincidencia de los puntos de curvatura, ajustando las longitudes y radios de los elementos verticales y horizontales que actúen de forma sincronizada. Este enfoque no solo corresponde a una necesidad normativa, sino que también cumple con una función importante desde el punto de vista del conductor. Garantiza una transición visual progresiva, permitiendo anticipar correctamente los cambios tanto en dirección como en su pendiente. En consecuencia, se mejora la percepción del trazado y se incrementa el nivel de seguridad operativa de la vía. Para el diseño preliminar de la vía se tomó como referencia técnica el resumen ejecutivo del proyecto desarrollado por la Prefectura de Loja para la vía Villanaco-Taquil-Chantaco-Chuquiribamba. La sección típica adoptada contempla una calzada de 7.20 metros compuesta por dos carriles de 3.60 metros cada uno y una pendiente transversal también del 2%. La estructura del pavimento se diseñó con una carpeta asfáltica de 7.5 centímetros sobre una base granular de 20 centímetros y una subbase de 15 centímetros apoyada sobre un geotextil no tejido para mejorar su capacidad estructural. En cuanto al sistema de drenaje, se diseñaron cunetas con bases tipológicas utilizadas en proyectos similares de la región. Se consideraron secciones específicas para zonas en corte y terraplén, así como pendientes mínimas de evacuación y dimensiones hidráulicas apropiadas. Para definir la sección transversal final de la vía, se aplicaron los parámetros técnicos establecidos por el Ministerio de Obras Públicas del Ecuador. Según la clasificación de la carretera como vía clase 3 en zona montañosa, se adoptó un ancho de calzada de 6.70 metros y espaldones de 1 metro por lado, cumpliendo con las dimensiones mínimas recomendadas para seguridad y mantenimiento. Además, se consideró un bombeo del 2% para asegurar el drenaje superficial. Estos criterios fueron integrados en el modelo definitivo utilizando el software de Civil 3D, donde se ajustaron taludes, cunetas y bermas en función del terreno y los valores normativos. Este enfoque permitió generar una sección transversal coherente, adaptada a las condiciones reales del proyecto de remodelación de la vía entre Villanaco y Cera, y lista para su aplicación en el modelado longitudinal. En vías con curvas horizontales cerradas, especialmente en zonas montañosas, se requiere ampliar la calzada para garantizar un tránsito seguro y continuo. Para una carretera de clase 3 con un ancho de base de 6.7 metros, se calcularon sobreanchos en curvas con radios entre 110 y 170 metros, en función de la velocidad de diseño y el tipo de vehículo. Utilizamos el vehículo de diseño del 12S1 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Los resultados manuales arrojaron valores entre 0.76 y 2.50 metros, según las metodologías de la MOP y de la AASHTO.
La fórmula simple mostró la menor diferencia respecto a los cálculos manuales en Civil 3D, validándola como la opción eficiente y confiable para el diseño automatizado del sobreancho. Bueno, aquí podemos ver cómo se presentan las distintas secciones típicas del proyecto correspondientes a las zonas de relleno, corte y terreno mixto. Esas imágenes permiten visualizar cómo se adapta la vía a las condiciones topográficas, manteniendo coherencia en dimensiones, taludes, cunetas y espaldones. Cada sección fue generada en Civil 3D con base en los parámetros establecidos, respetando el ancho de calzada de 6.7 metros, espaldones laterales de 1 metro y un bombeo transversal del 2%. Esta representación gráfica valida la consistencia del diseño en todo el trazado, permitiendo verificar que las condiciones geométricas y constructivas se mantienen dentro del criterio técnico y normativo. En la parte de movimientos de suelos, pero ahora tenemos que tomar en cuenta las condiciones generales, las cuales nos dicen que al tratarse de los movimientos de suelos en obras civiles, es esencial analizar los factores como las condiciones topográficas, así como las características geológicas y geotécnicas. Y esto es extraído de un documento del movimiento a nivel de carpeta asfáltica de la vía Villanaco, Taquil, Chantaco, Chuquiribamba, de la prefectura de Loja. Y bueno, por parte del aspecto geológico, tenemos que tomar en cuenta que la ubicación de la carretera se encuentra al sur de la cordillera real del Ecuador, donde en la parte este afloran rocas metamórficas cubiertas por rocas sedimentarias de origen vulcano-sedimentario. Aparte tenemos en el aspecto geotécnico que la ruta está constituida por suelos arcillosos y aglomerados en matriz arcillosa, intercalados por fragmentos metamórficos de esquistos sericíticos y pocos cuarzos de mediana compacidad. Y luego tenemos el aspecto topográfico como última parte, que vendría a ser que el sector atraviesa el camino existente, el de la vía que ya hay actualmente, en una zona topográfica montañosa escarpada. Que bueno, eh, la vía de estudio está en condiciones básicas de lastrado, con un ancho promedio de 5.20 metros, con curvas de radio menor a 25 metros y en algunos sectores del camino que son pasos obligados y tramos puntuales con pendientes longitudinales superiores al 12% debido al aspecto topográfico de la cual sufre la vía. Continuamente tenemos lo que vendrían a ser las excavaciones y terraplenes. Las excavaciones para la zona de estudio analizadas y los terraplenes tuvieron que ser obtenidos mediante un diagrama de masas, del cual hablaremos posteriormente. Primero tenemos que las excavaciones en la ruta analizada para este proyecto se da su inicio en el kilómetro 0 hasta el kilómetro 7, en el cual encontramos una menor cantidad de excavación requerida que de relleno, lo que nos indica, según la normativa MOP, que si decimos reutilizar el material de excavación o de corte, vamos a terminar necesitando realizar excavación de préstamo para poder compensar la diferencia para el material necesario de relleno. Luego tenemos en terraplenes, que por lo general para el terraplén se utiliza material obtenido de las excavaciones, pero en este caso, como predomina más de lo que vendría a ser el relleno o terraplenes, se va a necesitar hacer movimiento de suelos de préstamo. Y bueno, esto es para compensar el volumen de corte, ya que, como se va a hablar en el coeficiente de compactación, el volumen se llega a alterar en lo que vendría a ser las excavaciones. Y luego tenemos el coeficiente de compactación, que hay que tomar en cuenta que es un factor de cambio de volumen, ya que el volumen de las excavaciones del suelo tiende a alterarse al momento de realizar las excavaciones, bueno, ya que en el momento de excavar, el suelo sufre un factor de expansión que aumenta el volumen y al momento de compactar se reducirá el mismo valor del volumen que se obtuvo. Y bueno, eso lo podemos ver reflejado en la tabla que se ve a continuación en la diapositiva. Y bueno, finalmente tenemos el diagrama de masas, que el diagrama de masas se encuentra representado por una curvatura que tiene varias propiedades. Primero, los volúmenes de relleno y de corte. ¿Cómo los identificamos? Primero tenemos una línea horizontal, la cual vendría a ser representada como el eje del proyecto que nosotros tenemos. Y bueno, todos los volúmenes que estén por encima de esta línea horizontal van a ser volúmenes de corte, mientras que los que se encuentren por debajo de la línea horizontal van a ser volúmenes de relleno. Y como se puede observar en el diagrama de masas que obtuvimos para nuestra ruta, tenemos una mayor cantidad de relleno. Y bueno, el diagrama que se encuentra representado ahora solo sería una parte de todo el diagrama que nosotros obtuvimos. Y bueno, ese tiene más lo que vendría a ser relleno que corte. Bueno, finalmente, pero no menos importante, tenemos el análisis de movimiento de suelos. Aquí, como podemos observar, tenemos una tabla, la cual fue obtenida gracias a la herramienta de Civil 3D. Y bueno, estos valores, de los cuales podemos resaltar el volumen de corte, el volumen de relleno y el volumen reutilizable, nos van a entender si vamos a necesitar excavaciones de préstamo o con el volumen de corte podemos llenar en la parte que se requiera rellenos. Y bueno, primero tenemos un volumen de corte total que vendría a ser de 955.040.86 metros cúbicos, un volumen de relleno de 1.055.181.78 metros cúbicos y luego tenemos un volumen reutilizable total de 907.288.82 metros cúbicos, lo que nos da a entender que efectivamente se va a necesitar excavaciones de préstamo. Bueno, En primera instancia, revisaremos algunos elementos previos del semestre pasado, los cuales serán necesarios e indispensables para la realización.
Seguido haremos el recuento de los elementos necesarios presentes en el nuevo semestre y finalmente haremos la laminación de los planos. Dentro de estos elementos previos contamos con cuatro instancias muy importantes a remarcar, entre ellas y principalmente es el nuevo alineamiento que sería el de diseño que ya tenemos trazado del semestre pasado, la velocidad de diseño con la que se la hizo, el radio mínimo que se ocupó respetando la normativa de la MOP 2003 y la entretangencia mínima que separa las curvas al momento del alineamiento. Al momento de hacer el recuento de los elementos necesarios que irán dentro del diseño vertical, encontramos primeramente el perfil de terreno natural y de diseño, sobre ancho, coordinación, visibilidad, ensamblaje, corredor, líneas de muestreo y finalmente presentaremos los movimientos de tierras. Ahora por parte del análisis de los perfiles tenemos primeramente el del terreno natural, que ese no tenemos mucha injerencia debido a que es la realidad del sitio. En el cual sí tenemos injerencias, en el de diseño, en el cual lo hemos hecho respetando la normativa vigente de la MOP 2003, asignándole valores de K para su diseño, para curvas cóncavas de 13 y para convexas de 12. Por parte del sobreancho, dentro de nuestro alineamiento principal, hemos hecho tres cálculos para que sea comparativo y tenga una representatividad significativa también. Ahí vemos representado con un código de color las distintas maneras de calcularlo, siendo que la fórmula simple es la que más se acerca al cálculo manual, por lo cual hemos optado por elegir esta. Dentro de la coordinación planialtimétrica tenemos dos instancias principales, las cuales tendremos que tener en cuenta al momento de realizar esta coordinación. Primero vemos en la parte superior lo sugerido, que sería hacer coincidir los PIs verticales con los PIs horizontales para evitar cambios bruscos dentro de la transición de estas curvas y así garantizar la visibilidad en su recorrido. En la parte de abajo vemos una combinación crítica, en la cual se puede ver que el inicio de una curva horizontal coincide con el término de una curva vertical, haciendo que al momento de transitar se pierda la visibilidad. Y en la parte de visibilidad, el Civil 3D nos permite hacer un análisis tanto como para distancia de parada como para distancia de rebasamiento. Según la norma MOP, para nuestro diseño vial tendremos que utilizar una distancia de 70 metros para distancia de parada y de 415 para distancia de rebasamiento. Este análisis que podemos ver en la parte inferior es el que nos hará el Civil 3D, trazando líneas a lo largo del alineamiento y nos generará un reporte como el que vemos en la derecha, garantizando que no se ha violado esta distancia mínima. Al momento de analizar el ensamblaje tendremos que tener en cuenta que es una representación 2D de una sección típica que tendrá la vía y la cual se replicará a lo largo de todo el alineamiento que nosotros hemos trazado. En la parte superior izquierda podemos ver una sección típica de la situación actual de la vía y en la parte derecha vemos una sección típica que se replicará en todo el alineamiento nuestro, respetando los valores de diseño sugeridos por la MOP. Asimismo podemos ver el diseño de la cuneta con sus debidas cotas y la estructura del pavimento recomendado. El corredor lo entenderemos como una representación 3D dentro de los cuales sus componentes serán en dos dimensiones, la parte del ensamblaje y una dimensión que será a lo largo del recorrido del alineamiento. Entonces nos generará un trazado 3D en el cual podremos ver todo el recorrido que hace nuestro alineamiento respetando ya valores de cotas y valores de niveles. Por su parte, las líneas de muestreo tendremos que entenderlas como trazados de segmentos perpendiculares a nuestro alineamiento dentro de las cuales, ayudadas de los recursos que nosotros les proporcionemos, podrán generar información de vistas en corte de todo el alineamiento. Aquí queremos hacer una sugerencia muy importante, que es que nos aseguremos de que estas líneas de muestreo cuenten con los recursos necesarios de superficie para que no tengamos ningún problema al momento de realizar los cálculos. Una vez contemos con estos elementos previos y los actuales, se podrá tener un cálculo correcto de movimiento de tierras, que dentro de los cuales se encuentra cálculo de áreas, como lo podemos ver, serían las secciones transversales en las cuales se contabiliza el área de corte y el área de relleno. Asimismo, con esto podremos realizar una tabla de volumen en las cuales nos resume sobre cada abscisa el movimiento de tierras que haremos y con ello podremos también generar un diagrama de masas. Finalmente, para el laminado de planos tendremos dos formatos que se nos ha facilitado gracias al ingeniero Yasmani, que para la presentación del planta perfil tendremos uno diseñado por la MOP, en el cual se representa en la parte superior el alineamiento 1 kilómetro y en la parte inferior los perfiles que intervienen, siendo el rojo el terreno natural y el azul el de diseño. En la parte derecha podemos ver las secciones transversales una vez laminadas, las cuales podrán hacerse un control después estando en campo con la utilización correcta de las mismas. Finalmente, el grupo número 3 de construcción de carreteras agradece la atención brindada a nuestra exposición.